Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Y gracias a Dios porque has dispuesto tu corazón para estudiar la palabra de Dios. En este momento que Dios nos ha permitido vivir primeramente y después tener un tiempo en el que podamos hablar de las grandes maravillas de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu gracia permanece por todas las generaciones. Te agradecemos, oh Señor, por esta oportunidad que tenemos de hablar de ti, de poder tomar esta palabra de verdad y, Señor, poder gozarnos en ella y entender que tú tienes el control de todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten. Bendito y alabado seas en esta hora. Rogamos tu dirección y rogamos de tu gracia hacia nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar clase número 3 de la materia Segunda Carta a los Corintios, trimestre número 3. En el trimestre número 12 general. Trimestre número 12. Espero yo acabar y voy a esforzarme por acabar esta carta en este trimestre para continuar pues con otra, si Dios lo permite. ¿Ok? Bien, estamos en el capítulo 11 y en el verso 21. Ahí vamos a comenzar. Recordemos que el contexto es que Pablo está hablando acerca de los falsos, pero de una manera irónica, ¿ok? Pablo está hablando de los falsos, pero de una manera irónica. Es decir, los falsos acusaban a Pablo, y como lo digo, los falsos cuando quieren destruir el ministerio de alguien, atacan más a la persona. No atacan en sí el ministerio o atacan, no sé, la enseñanza que está dando, sino atacan en sí a la persona. ¿Por qué? Para desacreditarla, para que la gente los aborrezca, ¿ok? Y lastimosamente, estos falsos lo estaban logrando con los corintios hacia la persona de Pablo. Lastimosamente lo estaban logrando. ¿Ok? Entonces, pues Pablo, entonces en este capítulo 11, recuerden que el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12 es la defensa de Pablo. ¿Ok? Y como les dije, no es que siempre tengamos que estarnos defendiendo, pero sí es necesario cuando el evangelio está teniendo estorbo. ¿Ok? Y lastimosamente esta parte de las calumnias, de hablar de más respecto a la persona de Pablo, estaba haciendo que el evangelio sea menoscabado y pisoteado en la iglesia de los corintios. ¿Okay? Dice ahí 2 Corintios 11:21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, o sea, estoy ironizando, también yo tengo osadía. Dice traducción viviente, me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. O sea, fuimos como tontos, ¿no? O sea, a ver, ellos, muchos dirían o responderían de esta manera.
Pablo les dice, no, ¿sabes qué? Yo no les robé, yo no los fraudé, yo la verdad, pues traté de ver lo mejor. Ay, pues porque no quisiste, ¿no? Ay, pues porque no quisiste, o sea, oportunidad había. Si tú no quisiste, pues ya no es problema nuestro, es tu problema porque pues tú fuiste demasiado tonto, ¿no? Para aprovechar la oportunidad que ahí se te estaba presentando. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, para esto, o sea, para fraudearlos, para robarlos, fuimos demasiado débiles, ¿no? O sea, no pude aprovechar la oportunidad de, sacar alguna ventaja como estos falsos lo hicieron, ¿no? Y pues qué vergüenza mía, ¿no? Porque yo teniendo la oportunidad como ellos dicen, ¿no? De ser bendecidos, de ser reconocidos, de ser cargados en hombros, ¿no? Por la gente, no aprovechamos, sino que fuimos demasiado débiles, ¿no? En cuanto a este asunto. Pero recuerden que Pablo está ironizando. Es obvio que él nunca quería hacer eso, ¿no? Nunca quería aprovechar la oportunidad para sacar algún provecho de la iglesia. Pero él está ironizando con respecto a los falsos. ¿Por qué? Bueno, porque los falsos pues estaban haciendo eso. Nuevamente lo voy a leer, traducción viviente. Me da vergüenza decir que nosotros no fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo también. O sea, no es algo nuevo, no es algo demasiado elevado, no es algo que no se pueda realizar, ¿verdad? No es algo así. O sea, si yo quiero, pues lo hago. Pero, pues, obviamente, el corazón de un ministro, hermanos, no es ese. Seguimos ahí, versículo 22. Versículo 22. ¿Okay? Dice ahí, ¿son hebreos? Yo también. O sea, vamos a ver las cosas que ellos títulos que ellos utilizaban. ¿Okay? A los falsos les gustan mucho los títulos. O sea, les gusta mucho que les digan doctores en no sé qué, el profeta, el pastor, el apóstol, ¿cómo se llama? El querubín, el patriarca, ¿no? O sea, les gustan mucho los títulos. Entonces Pablo empieza a hablar aquí de títulos que ellos utilizaban, ¿no? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, diciéndoles así como que ellos de verdad sí venían de la promesa, ¿no? A los judíos les gusta también mucho las genealogías. O sea, el poder decir que mi padre es mi padre es el otro, mi padre, ¿cómo se llama? Es descendiente de, no sé, de Isaac y de Jacob, de tal hijo de Jacob. O sea, les gusta mucho ese tipo de cosas a los falsos. ¿Ok? Entonces, Pablo utiliza esa misma argumentación que utilizan los falsos para hacer ver a los falsos que él, a pesar de tener todo lo que ellos también tenían, él era distinto y sus obras hablaban por sí mismo, ¿no? Entonces Pablo pone en evidencia las credenciales de estos falsos maestros, y era que se jactaban de sus genealogías, se jactaban de su acta de nacimiento, cuando se daban cuenta que ellos mismos eran los que habían rechazado al Mesías por confiar tanto en la carne. De nada les servía, hermanos, jactarse acerca de esto, de su linaje. No les daba ninguna superioridad sobre Pablo, por cuanto él también cumplía esos requisitos, pero no por esto él era apóstol. O sea, no porque él fuera hebreo, porque él fuera israelita, porque él fuera descendiente de Abraham, por eso él era apóstol. No, o sea, el apostolado era algo que Dios le había dado como un llamado especial. ¿Ok? Entonces seguimos en el verso 23. ¿Son ministros de Cristo? O sea, obviamente que no.
Es obvio que no son ministros de Cristo, pero por eso dice, como si estuviera loco otra vez, y estoy ironizando, estoy hablando algo, pues yo sé que no es verdad, pero estoy ironizando y digo, ¿son ministros de Cristo? Pues yo más, ¿no? En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y veamos cómo Pablo empieza a dar una lista, de cosas que los falsos evitan. ¿Qué es lo que los falsos evitan? Sufrir. ¿Okay? Los falsos evitan sufrir. No, o sea, como si estuviera loco hablo. Y yo dice, yo en más trabajos más. Ah, sí, ¿cuáles son tus trabajos, Pablo? ¿Qué evidencias tienes de tus trabajos? Pues los azotes, las cárceles, peligros de muerte muchas veces. O sea, que ellos digan, a ver, si ellos los han azotado por el nombre de Cristo, ¿no? Pues es obvio que no. Es obvio que no. ¿Por qué? Porque trataban de tener un pie en ambos bandos. Tanto con los de la ley, o con los de la circuncisión, como con los de la incircuncisión. Entonces Pablo pone en claro que muchos se dicen ser siervos y ministros de Dios, pero en realidad no lo demostraban con sus hechos y obras. Y Pablo al escribir esto estaba diciendo que esos falsos no se destacaban por su sufrimiento, sino más bien por sus muchas habladurías. ¿Okay? Esos falsos no se destacaban por sus sufrimientos, sino por sus muchas habladurías. Ellos habían escogido el camino fácil. Evitaban el vituperio, la persecución, la deshonra. Por eso Dios había puesto a Pablo en una mejor posición. ¿Okay? Entonces dice, en trabajos más abundantes. Aquí habla de sus viajes misioneros que fueron extensos, hermano. De eso está hablando cuando hablamos en trabajos más abundantes. En azotes sin número. ¿De qué está hablando? Ahí está hablando de los azotes recibidos por los enemigos de Cristo. ¿Okay? O sea, generalmente se azotaba a alguien que blasfemaba o a alguien que hubiera cometido un pecado menor. ¿Okay? Porque ya pecados más grandes como los de adulterio, como los de quitar el lindero los linderos antiguos de la tierra, conllevaba ser apedreado. Pero cuando te azotaban era porque era un pecado menor. ¿Okay? Seguimos ahí en cárceles más. O sea, aunque la Biblia solo registra un único acontecimiento, que fue en la cárcel de Filipos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando dice que los pusieron en el cepo, lo que significa era que los pusieron sentados y con las piernas estiradas así en el cepo, o sea, en una madera que mantenía que no pudieran recoger las piernas, o sea, que pudiesen doblar la rodilla. Eso les impedía el cepo. Entonces lo que pasaba era que con el frío te empezaban a dar muchos calambres terribles. Entonces dice que Pablo y Silas estaban cantando dentro de la cárcel y de repente vino un terremoto terrible, que recuerden que el carcelero, al ver que la cárcel estaba abierta de par en par, se iba a matar, ¿no? Pero Pablo habla que había pasado muchas veces por esta situación. ¿Cuál? Estar en la cárcel, ¿no? Que por el nombre de Cristo. En peligros de muerte muchas veces. Pablo decía que muchas veces por causa del evangelio estuvo al borde de la muerte. Un ejemplo de ello fue Listra. Les voy a leer ese pasaje. Hechos capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchos creen que aquí fue en Listra cuando Pablo tuvo esa visión del tercer cielo en el capítulo que sigue. ¿Okay? Seguimos adelante. 2 Corintios 11, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pablo está diciendo que aún de su propia nación había sido azotado, ya que la ley prohíbe dar 40 azotes a la vez porque sería humillarlo. Así dice Deuteronomio, que si tú dieras más de 40 azotes ya estás humillando a tu hermano. Entonces no podías dar más de 40 azotes, ¿okay? O 39 nada más, era lo máximo.
¿okay? A fin de que no se quebrantase se daban 39 azotes, pero es impresionante el saber que aún los mismos judíos aborrecían a Pablo por causa del evangelio, y a los falsos los aceptaban. O sea, como que estaba medio raro, ¿no? Estaba medio raro que a Pablo, por causa del evangelio, lo aborrecían y hasta lo azotaban. Y en el caso de estas personas, pues aceptaban a los falsos de una manera abierta. Seguimos allí, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Dice aquí, 3 veces he sido golpeado con varas. La única ocasión que la Biblia menciona este acto sobre el apóstol fue en Filipos. Y esto era algo humillante para aquel a quien se le practicaba. Era algo humillante, era algo como que despreciable, como si lo trataran como un animal. ¿Ok? Dice, una vez apedreado, lo leímos apenas, en Listra, que fue apedreado, y fue tan severo que el cuerpo de Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad porque lo tuvieron o lo daban como muerto. Seguimos, dice ahí, 3 veces he padecido un naufragio. Ninguno de esos naufragios, hermanos, que menciona Pablo están registrados en las Escrituras. El único naufragio que se menciona es en Hechos 27, sucedido más después de esta carta. ¿Okay? O sea, en la isla llamada, ven que quedó en la isla llamada Malta, y ahí una serpiente pues lo mordió. Seguimos ahí. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. De ese suceso tampoco hay registros en la Biblia. Pero al hablar de esto, Pablo, podríamos suponer que se encontraba en una balsa o en una barca abierta y se salvó por una intervención directa y milagrosa del Señor. O sea, no tenemos registros en la Biblia de esos sucesos. Pero pues tenemos otro suceso que Pablo no menciona aquí porque, como les digo, el naufragio, cuando quedó en la isla llamada Malta, cuando iba directo a Roma, sucedió después de la escritura de esta carta. ¿Ok? Versículo número 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Okay? Vean toda la lista que Pablo está poniendo que implica sufrir, implica estrechez, implica perder muchas cosas. En caminos muchas veces, Pablo aquí hace referencia a todas las rutas terrestres y marítimas que tomó en sus viajes misioneros y que muchos de ellos eran difíciles, ¿no? Y nosotros los conocemos claramente que hay cosas o hay caminos aún dentro de la República Mexicana que son difíciles, ¿no? Que casi te dicen, trata de evitarlos. Bueno, Pablo estuvo en ese tipo de caminos. En peligros de ríos. Habla de corrientes de aguas que estaban fuera de control y con una corriente muy fuerte donde puede ser arrastrado, ¿no? Peligros de ladrones. Esto es como ahora. Había caminos que según los residentes son muy peligrosos y por ahí tuvo que pasar el apóstol Pablo para llevar el evangelio. Por ahí tuvo que pasar el apóstol. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Habla de sus adversarios, que no solamente eran judíos, también eran gentiles, los cuales planeaban en lo secreto para matarlo y quitarle la vida. Y ejemplo lo tenemos en Hechos, cuando Pablo va a ser trasladado y dice que planeaban darle muerte. 2 Corintios, seguimos ahí. Peligros en la ciudad. Pablo hace referencia aquí a aquellas ciudades en cuanto veían que había gente creyendo en Cristo, se agolpaban y buscaban al apóstol para lincharlo. Un ejemplo de ello fue Listra, Filipos, Corinto, Éfeso y Tesalónica. Tesalónica también fue un lugar donde los judíos, siendo tan envidiosos, ¿verdad? Y al ver que ellos estaban quedando en ridículo por el evangelio, levantaban turbas contra Pablo. ¿Okay? Peligros en el desierto. Quizás aquí a lo que hace referencia es a las zonas menos pobladas de Asia Menor y Europa cuando fue por esas rutas como fue Galacia.
Peligros en el mar. Pablo hace referencia a las tempestades, escollos y quizás piratas. Peligros entre falsos hermanos. Aquí hace referencia a los legalistas judíos, que se presentaban como maestros cristianos y predicadores del evangelio, pero solo buscaban hacer un mal al apóstol. ¿Okay? O sea, hermanos, ¿saben quiénes son los más peligrosos? Los de adentro. Porque tú piensas que son, ¿no? Tú piensas que están de tu lado y pues te das cuenta que en realidad no es así. Así es, te das cuenta de que en realidad no es así. Y esos son más peligrosos, ¿no? Porque pues de ellos no te cuidas y te atacan por la espalda. ¿Ok? Versículo número 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En trabajo y fatiga. Pablo habla aquí de su incesante actividad y la fatiga que esta producía en su cuerpo. Pablo no era un superhombre, también se cansaba y requería descanso. Requería descanso. En muchos desvelos, muchas veces al no tener dónde dormir, hermanos, tenía que velar por el peligro que le rodeaba de continuo. Tenía que velar. En hambre y sed y en muchos ayunos. Tal vez en muchas de sus persecuciones no tuvo la oportunidad de tomar alimento. Y había días en que solo tenía una comida al día o nada que comer por causa de la persecución que el apóstol sufría. A veces no tiene nada que comer. En frío y en desnudez. Muchas veces los cambios de clima azotaban al apóstol, que tal vez mal calzado y vestido tenía que sufrir las inclemencias del tiempo. Las inclemencias del tiempo. Sabemos a lo que se enfrentó Pablo. Versículo número 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo aquí muestra su corazón, diciendo que él no era un pastor asalariado, sino un verdadero pastor que amaba a la iglesia de Dios y tenía cuidado de ellos. Y esto nos da el significado de que se preocupaba del crecimiento continuo de los cristianos, no solo en Corinto, sino en todos aquellos a quienes el evangelio había sido predicado. Y hermanos, aquí vemos a un verdadero ministro. Un verdadero ministro no se caracteriza por la mansión que tenga o por el gran carrazo que tenga. No, hermano. Se caracteriza porque lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. ¿Qué significa llevar en el cuerpo las marcas de Cristo? Significa que él tiene testimonios donde solamente la mano de Dios pudo librarlo. Solamente la mano de Dios. No hay de otra, hermanos. Versículo número 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿No? Traducción viviente. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿O quién se ha dejado llevar por mal camino y sin que yo arda de enojo? O sea, me he enterado que alguien está enfermo y no he procurado su bien. ¿Alguien ha dejado el mal camino y no he procurado hablar con él para que vuelva? Pablo habla de que todo esto que ha enfrentado también le mina la salud. Es por eso que él, como buen ministro de Jesucristo, aclara que cuando escucha que los cristianos son desviados de la verdad, él se indigna. O sea, de que fuera para tanto, Pablo. No, sí es para tanto. O sea, cuando vemos que la iglesia, que cristianos están siendo apartados de la verdad por los judaizantes, por los mormones, por los testigos, por los católicos, por los ateos, por los gnósticos, debemos arder de enojo porque sabemos que lo están guiando una vil mentira. Si es necesario gloriarme, versículo 30, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pablo dice que está en su gloria, que esta es su gloria, las cosas que ha pasado por causa del evangelio.
Estas cosas que el apóstol ha mencionado no son las que todo hombre quisiera poner en su currículum. Pero Pablo sabe que ante los falsos maestros, esto es algo que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros no tendrían eso. No sería algo de gloria, sino de vergüenza para ellos. ¿No? Porque al oírte, sería como el Salmo 42, ¿no? Diciéndote, pues, ¿dónde está tu Dios, Pablo, no? Pero Pablo sabe que las cosas que se pasan, hermanos, no es porque Dios te haya abandonado. O sea, hermanos, a veces hay cosas que vivimos que no es porque Dios te esté castigando. Simplemente se viven porque son necesarias. Por eso se viven. No porque Dios te esté castigando. O sea, hay muchas cosas que vivimos, hermanos, que son parte de la aventura, del camino, de la vida. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo pone como testigo. O sea, si eso no fuera verdad, está tomando el nombre de Dios en vano. Si eso no fuera verdad. Pero al decir así, Pablo está diciendo que todo lo que él está mencionando en este momento es la puritita verdad, ¿no? La puritita verdad. Seguimos, versículo 32 al 33. En Damasco, menciona otra que sí lo conocemos, el gobernador de la provincia del rey Aretas aguardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y Pablo aprovecha la ocasión y menciona este suceso y lo pone como una prueba más de que el interés dominante de su vida era el servir a Jesucristo, por causa de quien estaba dispuesto a sacrificar su orgullo personal y al parecer como un cobarde a los ojos de los hombres. No, pues si tanto te cuida Dios, ¿por qué no te entregaste? O sea, si Dios te cuida, pues no te va a pasar nada. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, hermanos, aquí podríamos haberle dicho así, no, pues Pablo, te descolgaron como un ladrón. O sea, pues más bien no parecías un ministro de Dios, Pablo, parecías un ladrón. Y Pablo dice, no importa, piensen lo que quieran, pero yo sé que me querían arrestar y me querían matar por causa del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos concluir de este capítulo? ¿Qué podemos concluir? Bueno, que al estar estudiando este pasaje o este capítulo, nos deja mucha luz que Pablo tenía bien en claro que si su maestro sufrió por nuestros pecados, ¿cuánto más sus discípulos sufriremos por causa de su nombre? Muchas veces, en el ministerio, no entendemos las circunstancias por las cuales estamos pasando y estamos viviendo. Y decimos que sí, para eso somos cristianos. Pero si nos comparamos con el apóstol Pablo, nos damos cuenta que no hemos sufrido ni la mitad de lo que él padeció por causa del Evangelio. Veo que muchas de nuestras vidas no son ni la sombra de lo que este apóstol fue por gracia de Jesús. Nuestra oración debería ser que seamos tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio, de ser dignos de llevar su Evangelio aún más a una cosa de nuestra vida. Pero lo que más me impresionó, hermanos, es que para Pablo esto era su gloria. Es decir, todo esto se trató que Dios permitió para con el apóstol. Pablo sabía que era Dios actuando en él y que si él era algo es por esas cosas que Dios había permitido en su vida. Por lo cual toda la gloria únicamente es de Cristo, quien formó el carácter del apóstol. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.